Hola, un saludo. Mi nombre es Leonidas Prieto y esto es ADN Podcast, Aprendiendo de Nuevo, un espacio creado para las familias donde aprenderemos con diversos expertos temas de educación, política, educación, ciencia, cultura, en general. Hemos hecho esto para mejorar las familias y esto es nuestro eslogan. El de hoy tenemos un invitado muy especial. Roberto Briones. Él es PhD, doctor en Ciencias de la Comunicación, catedrático y presentador de programas de televisión. Un gusto, doctor. ¿Cómo estás? Que para mí es un privilegio poderlo tener acá en este espacio de ADN. Hemos creado este espacio pensando en poder mejorar a las familias, darle información de valor, porque creo que hace falta, ¿no? Un programa. Sería el primer podcast ecuatoriano pensado en las familias y cómo mejorarlas por medio de aprendizajes relacionados a temas educativos, ¿no? Y temas culturales también. Tengo el honor de tener sentado a un maestro mío, rector mío, eso que las personas van a preguntarse quién es la persona que está al lado mío, un experto en educación, divulgador, que es un PhD y bueno, una serie de títulos más que probablemente lo vieron en la introducción. Mi gran amigo Roberto Briones, tenemos un espacio el día de hoy. Gracias, Leonidas. Bueno, yo felicitarte porque esta es una iniciativa maravillosa que de alguna forma ayuda a corregir algunas falencias que con los padres con toda razón no conocen, pues no, porque no han estudiado pedagogía, muchos de ellos, entonces como que no lo entienden, ¿no? Para mí también es un honor ver tu desarrollo y ver la calidad de profesional que eres y estoy aquí muy a gusto. Gracias por invitarme. Buenísimo. Tenemos un tema que compartimos mucho, que tiene que ver con el aprendizaje de los niños, ¿no? El mundo nos ha rodeado, nos ha dado el privilegio de poder compartir estos conocimientos y pues tenemos un tema muy importante que es el aprendizaje de los niños. Podemos ir entrando en materia y pues quisiera hablar con usted de este tema tan importante que es el aprendizaje de los niños, ¿no? ¿Cómo aprende el cerebro del niño? ¿Cómo aprenden los cerebros de los jóvenes, de los pequeños? Sí, bueno, esa pregunta es interesantísima. Mira, en general los neurocientíficos actuales, por ejemplo, Mariano Sigman, pueden ver su libro, en sus libros maravillosos, afirma de que el cerebro aprende a cualquier edad y aprende con los mismos procesos, decía Margarita Mestoy de Sánchez, ¿no? Mi ex maestra, mi gran maestra. Ella decía, todos aprendemos con los mismos procesos. Lo que sucede es que con el tiempo se va acabando la motivación y el interés de la gente por aprender. Obviamente en el niño encontramos una avidez interesante por conocer cosas, ¿no? De ahí la preguntadera a los padres que a veces les molesta. ¿Y por qué? ¿Y por qué, papi? ¿Y por qué, papi? Y el por qué que a veces hace perder el control a los padres. Dice, cállate, ¿no? Esa avidez propia de los primeros años es una necesidad del cerebro de conocer cosas para ir entendiendo el mundo, ¿no? Su entorno. En definitiva, los aprendizajes se dan por la necesidad que tiene el ser humano de sobrevivir primero. Entonces, para sobrevivir aprendió a aprender. Entonces, los aprendizajes son claves y yo diría que en cualquier etapa de la vida se aprende, aunque se aprende en la niñez mucho más rápido por esa avidez y por esa maduración del cerebro tan rápida que existe. Es porque ese niño necesita aprender a sobrevivir. Ajá. Porque si no entenderíamos como materia de ciencia que si no sobrevivo me muero. Sí. O sea, si no entiendo cómo funciona mi contexto, mi ambiente, pues hasta aquí llegué. Entonces el cerebro está siempre preguntando al niño, ¿y cómo es lo de acá, y lo de acá, y lo de acá? Va por ahí. El cerebro fue diseñado no para aprender, sino para sobrevivir. Y entendió que había que aprender para sobrevivir, ¿no, verdad? Entonces, lo que vivimos actualmente es el fenómeno de cómo ese cerebro puede arrastrar cientos y miles de años de evolución para poder aprender a solucionar nuevos problemas que existen, ¿no? Porque la rapidez con que avanza el mundo deja muy atrás el desarrollo del cerebro, que es más lento y paulatino. Aquí hay un tema importante que estábamos discutiendo antes del espacio. La tecnología avanza y avanza a una velocidad hoy en día con la inteligencia artificial, pues, y la computación cuántica, y cuando se vengan todos estos nuevos escenarios que ya están presentes pero no lo ve toda la población, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a aprender?
Porque el cerebro es el mismo de hace 15.000, 20.000 años atrás. Sí. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una cosa importante de entender en este tema es que el aprendizaje es un hecho ineludible. O sea, no podemos evitar aprender. Estamos aprendiendo aunque no queramos aprender. La gente confunde mucho enseñanza con aprendizaje y no es lo mismo. Por ejemplo, esa cantaleta de que en la pandemia los niños no habían aprendido, hay que revisarla bien, porque tal vez no aprendieron lo que nosotros quisiéramos que aprendan o lo que nosotros quisiéramos enseñar, pero que haya aprendido, averigüemos qué cosa aprendieron. Aprendieron a convivir, aprendieron a relacionarse mejor con los padres, aprendieron que el papá no era tan infalible como él creía, aprendió que la mamá discute con el papá, aprendió que podía engañar a la profesora a través de la pantalla de la computadora. Es decir, el niño aprendió, tal vez no lo que lo hubiéramos querido. ¿Cómo vamos a hacer? Siendo el aprendizaje un hecho ineludible y que tiene que ver con las conexiones que hacen las neuronas en redes, entonces lo que tenemos que facilitarle a la gente es formas mejores para poder aprender. Eso significa, desde hace 20 años se viene hablando de epigenética, pero eso no es tan nuevo. La epigenética es la influencia que tiene el ambiente, o que tiene la historia, o que tiene la cultura en la genética. Esto no es tan nuevo. Piaget se declaraba epistemólogo genético, ¿no? Si leen ustedes los libros de Piaget, pero más que Piaget, Lev Vygotsky, para mí fue el pionero de ese aprendizaje social que él hablaba. Yo podría decir que es lo que llamamos ahora epigenética, o sea, la posibilidad de que el ambiente en el que vive un ser humano influya sobre la genética y cambie el comportamiento y la acción del ser humano y que aprenda mejor a aprender. Es bueno. Ese es un descubrimiento de hace 20 años, la epigenética. En biología es un descubrimiento revolucionario. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de que así como en la educación, el ambiente, Vygotsky, influye sobre el aprendizaje del niño, lo potencia, ¿qué calidad de ambiente les estamos dando? Primera cosa. ¿Ah? Es importante cuidar el ambiente. Importantísimo. ¿Qué hay en el ambiente que puede ayudar al niño para que mejore su inteligencia? ¿Qué es, como para entendernos un poquito más, ¿a qué se refiere con ambiente? Me refiero, por ejemplo, lo primero que me refiero es a la alimentación. Perfecto. A la alimentación. Tú no puedes pensar que un niño tenga una inteligencia privilegiada o que sea creativo o que aprenda a pensar si está desnutrido el cerebro. Entonces, el primer problema que tenemos en el Ecuador es que los índices de nutrición son 33,33% de los niños ecuatorianos de 0 a 8 años son desnutridos agudos. Uno de cada 4 niños tiene desnutrición crónica. Desde ahí hemos perdido la batalla, pero el cerebro sigue luchando. El ambiente es la nutrición, el ambiente es el buen trato, el ambiente es el pensamiento positivo, el ambiente es el amor incondicional de la familia, el ambiente es la seguridad pública, ese es el ambiente, ¿no? Obviamente también el ambiente es la calidad de colegio donde lo pones, el tipo de libros que estudia, ¿no? La forma como el maestro trabaja, todo eso forma parte de ese ambiente que influye, va sumando e influye en la genética. Por lo tanto, actualmente pensar que Charles Darwin tiene razón es una utopía. El determinismo realmente no existe. Es decir, toda persona puede cambiar aún teniendo genéticamente un gen, algo que le lleve a una conducta especial, puede cambiar el ambiente. Había escuchado el tema de la teoría de la evolución de Darwin, que estaba un poco en dilema ya, por la información justamente nueva de la neurociencia. Sí. Por lo que descubre la neurociencia. ¿Cómo funciona realmente nuestro aprendizaje y nuestro cerebro? Claro, para Darwin tenías que esperar 1000 años, 100 años para poder observar un cambio. Eso no es cierto. El cambio tú lo tienes después de conversar conmigo y mi cerebro cambia después de conversar contigo. O sea, después de toda interacción, tu cerebro ya no es el mismo. Hay un cambio. Hay un valor, rescato esta parte porque esto es un tema importante para las familias. Tener la capacidad o la oportunidad de que su hijo experimente momentos y tiempos diversos de nuestras actividades, más allá solamente la curricular. Sí. O sea, la escuela poderle dar la oportunidad, de acuerdo a sus posibilidades, de poder experimentar otras cosas, porque todo eso
su ambiente se va fortaleciendo también, los conocimientos, con la experiencia de otros niños también, ¿no? Sí, sí, porque sí. el cerebro funciona Sí. principalmente por esa interacción social. La relación social estimula el cerebro emocional y no puede haber aprendizaje sin emociones. Y voy por ahí entonces, en ese tema emocional. Esta parte me encanta porque las emociones están muy ligadas a un aprendizaje. Sí. Todo aprendizaje está conectado a una emoción, positiva o negativa, ¿cierto? Sí, sí. Es correcto. ¿Cómo hacemos para fortalecer esto? Mira, en principio las emociones, en mi manera de ver la vida, son formas de comunicación inicialmente. O sea, tú te comunicas a través de las emociones. Yo puedo saber que estás triste por la emoción que veo en tu rostro o en tu cuerpo. Puedo saber que estás alegre, puedes saber que me estás mirando con envidia o puedes estarme mirando con afecto. Puedo saberlo. Pero es mucho más que eso, ¿no? Toda la estructura del cerebro, sobre todo el sistema límbico, que es el sistema que aparentemente apareció después, apareció luego del cerebro reptiliano, que hasta el nombre es feo, perdonen. En el cerebro límbico hay algunas estructuras que son fundamentales para la vida. Por ejemplo, la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es el centro de las emociones, ¿verdad? Y cuando son emociones negativas es como que al cerebro le gusta más, porque pega más en la amígdala. La amígdala tiene una directa relación con una zona que está a su izquierda, depende cómo veas el cerebro, izquierda o derecha, y que se llama hipocampo. Forma de caballito de Sí, en mar. forma de caballito de mar. Da la casualidad de que el hipocampo es la zona donde se desarrolla la memoria. Entonces, cuando tú tienes un problema emocional grave, esa tensión emocional que experimentas en tu amígdala pasa inmediatamente al hipocampo y la primera reacción es perder la memoria. Entonces un niño que emocionalmente está agredido, maltratado, estresado, es probable que olvide fácilmente lo que aprende y por tanto no podrá aprender. Pero hay un tercer elemento importante en el cerebro, que es el cerebro anterior, es la corteza prefrontal. La conexión de los tres elementos facilita que en la corteza prefrontal gobiernes tu mente. O sea, la corteza prefrontal es la que te permite hacer lo que haces. Aprovecha las emociones, utiliza la memoria y le da sentido a la respuesta que tú quieres dar. Pero no solamente es gobierno mental la corteza prefrontal, también tiene que ver con la autoestima. Imagínate la autoestima. ¿Y qué es la autoestima? El sentido de valía personal, ¿verdad? La capacidad de un ser humano para saber que es bueno y que puede disfrutar de la felicidad. Esto es lo que configura el tema de por qué el aprendizaje es importante y por qué las emociones influyen en el aprendizaje. En la parte, hablando del tema de la corteza prefrontal, leía yo que es la parte más evolucionada, o la última en aparecer, ¿no? Dentro del cerebro humano fue la última que se desarrolló, es lo que nos diferencia en gran parte de todas las especies, y es la que nos permite razonar, la metacognición, el discernimiento, todas esas partes de los procesos más altos. Los procesos más altos de conocimiento. Por eso no, un niño pequeño es más complicado. Un niño pequeño tener estas capacidades, hay que trabajarlas. ¿Qué dice? Sí y no. Sí y no. A ver, ¿por qué no? Porque lo que se ha comprobado, está harto conocido en la ciencia, es que los niños nacen haciendo abstracciones cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, un niño cuando nace ya tiene pensamiento matemático. Wow. El niño es capaz de entender las matemáticas, tal vez no como un experto como Einstein, pero tiene atisbos. Eso es innato. Otra cosa que los niños ya traen es la capacidad de lenguaje. Eso está demostrado en los trabajos de Noam Chomsky, que es el lingüista más importante de todos los tiempos, el 7º autor más leído del planeta, Noam Chomsky. Es innato. O sea, el lenguaje es innato. Eso significa que los niños pueden aprender todos los idiomas que tú les quieras enseñar, porque la fonética tiene una base genética semejante. Tú puedes enseñarle a un niño inglés, francés, alemán y español a la vez, y el niño lo aprende los 4, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo cómo es que la gente se mantiene sin hablar al menos inglés o español. El gobierno debería hacer algo para lograr que los niños hablen inglés, y sí lo podrían lograr.
un niño, vamos con estos temas acá en la educación, rompiendo un poquito más, vámonos relajando un poco más en el tema, que sabe que me encanta, me apasiona el tema de la educación. ¿Cómo pasaría o cómo hacer para romper el currículum? O sea, ¿realmente necesitamos tener un currículum establecido obligatorio? No. No necesitamos. O sea, si vamos así, si es necesidad, no hay necesidad. ¿Por qué no? ¿Qué podríamos hacer? Mira, yo no entiendo a quién se le ocurrió que el cerebro aprende mejor si tiene 3 horas de matemáticas, 2 de historia, 1 de geografía, 1 de ciencias naturales. Yo no entiendo a quién se le ocurrió que el cerebro aprende así. No entiendo en qué es fundamento científico, dice, ¿dónde está la ciencia? Digamos, a mí me tienen que hablar con fundamento científico. ¿Dónde dice que tengo que darle 5 horas de matemáticas a la semana? ¿Dónde dice que tengo que darle 1 hora de geografía y que el niño aprenda? Entonces yo creo que eso se equivocan y que lo que tenemos que trabajar más bien es por áreas de conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, no es inventar el agua tibia, es simplemente ver lo que están haciendo. Por ejemplo, la propuesta que hace PISA Internacional, OMCDE, la propuesta de PISA. PISA te evalúa 4 ítems, 4 áreas. Te evalúa lenguaje, sí, es fundamental la evaluación del lenguaje, esa es un área. Matemáticas, sí, algoritmos, geometría, todo lo que tiene que ver con las matemáticas, es la segunda área. Tercera área, idioma extranjero, idiomas. En este caso el inglés es la tercera área. Y la cuarta área, ciencia, investigación de la ciencia. Esas son las 4 áreas que PISA mide en los países del mundo de hace 50 años. ¿En qué país del mundo vivimos? Ecuador, en el que hay 15 materias en segundo bachillerato, 17 materias en tercero bachillerato, 14 materias. ¿Qué aprende un niño en 1 hora, en 45 minutos, en media hora de clase de geografía? ¿Qué aprende? Si mientras entra el profesor toma lista, corrige los exámenes, ve los libros, se fue la hora, se fue los 45 minutos. Valdría tener de referencia un poco cómo funciona el cerebro, ¿no? Si no me sirve para sobrevivir, pues nunca lo voy a sentar en mi memoria, nunca lo voy a tener como vital. Así es. Porque básicamente el cerebro aprende cuando es vital para el cerebro. Sí, cuando el cerebro entiende que es algo importante. Ahí viene la otra parte. ¿Por qué hay niños que aprenden más y mejor y otros niños que no aprenden tanto? ¿Por qué? Mira, yo creo que en primer lugar es porque faltan inspiradores. ¿Cuál sería el rol del educador? Del educador y del papá. Y del papá, perfecto. Entonces, papá, mamá, abuelo, quien esté en la casa y educadores. Pues. Pero si el niño no le inspira a nadie, ¿no verdad? O sea, si el niño aprende a la buena de Dios, pero no hay un padre que le diga, qué hermoso que es hablar inglés, imagínate tú cómo se comunican esos y el niño comienza a ver en su padre ese interés. O que la madre le diga, oye, leer es lo mejor que me ha pasado, porque a través de la lectura yo puedo hacer mejores mis trabajos, puedo presentar mejor en mi maestría. O sea, la inspiración es clave y en eso tiene mucho que ver el profesor, pero no simplemente cualquier profesor. Cualquier profesor puede dar una clase, cualquier profesor puede repetir lo que dice un libro, pero no cualquier profesor puede inspirar a un niño. Inspirarlos. No motivarlos, inspirarlos. Esa inspiración, motivar es otra cosa, luego lo podemos hablar, pero inspirar significa que yo estoy absolutamente seguro, que mi cerebro está absolutamente seguro de que amo lo que estoy haciendo. O sea, la primera clave es convencer al cerebro de que lo que estoy haciendo, dar una clase, hacer una investigación, hacer un programa como este, o dar una capacitación, es lo que amo. Si yo no estoy seguro de eso, si mi cerebro no está seguro, si lo toma como, es un sueldito, sí, es por lo que me pagan, es porque no hay nada más que hacer, yo prefería ser albañil, o prefería ser policía. Es decir, lo primero que yo creo que tiene que tener un profesor y un padre que inspire, es que tiene que realmente saber lo que ama. Si no es así, si el cerebro no está convencido, todo te sale chueco. O sea, todo lo que expresas o todo lo que haces no te sale coherente. No se siente una verdad, ¿no? Y el niño no lo siente. El niño no lo puede respetar y querer a su papito, a su profesor o a su mamita, pero el niño algo no le hace clic ahí. Y nuevamente el tema de la neuroeducación. Sí. Transmitimos emociones. Transmitimos emociones.
se transmite, el maestro debe transmitir, o sea, Sí. si no hay una química humana, esa química humana que eso pasó en la pandemia, ¿no? En la virtualidad. Sí. ¿Cómo transmitir esa química, esa dinámica, ese, no sé, ese calor? Es el amor por lo que haces. Es decir, si tú estás de profesor por el sueldito o por hacer algo, porque no hay nada más que hacer, no vas a transmitir nada. Lo que vas a transmitir es que no te gusta y el niño lo capta. Pero yo estoy convencido que lo que hago es lo que amo. Entonces yo cuando entro a una clase mía con mis muchachos que ya tienen 23, 24 años en la Facultad de Medicina, yo lo que trato es de transmitirles, como lo haría con los niños, con ellos, el amor inmenso que yo tengo hacia lo que hago. Lo que me gusta, lo que enseño. Entonces eso se transmite. Como la mayoría de nosotros compartimos ciertos gustos, queremos ser médicos, ellos, entonces este plano se va haciendo mejor el aprendizaje. La línea se alinea todo. Se alinea todo. Lo que diría Goleman se enfoca. Ahora, llevando el tema también hacia a los padres. Ya. Porque este espacio, este programa, quiere intentar llevar información para el padre, aplicarla el padre a su hijo. Ya. ¿Cómo el padre, o qué puede hacer el padre para dinamizar, para mejorar el aprendizaje con su hijo? Ya, lo primero, ya lo hemos hablado mucho, que es el tema del ambiente, ¿no? Crear un ambiente favorable para el aprendizaje es lo primero que tiene que hacer el padre, ¿no? Un ambiente que tiene que ver no solo con la alimentación, también con el amor, con la seguridad, con todo lo que ya hemos conversado. Eso es una primera parte, importantísima. Lo segundo que el padre tiene que hacer es fortalecer la autoestima. Es el desarrollo de ese supravalor que es la autoestima. Porque cuando un niño está seguro de lo que es, de lo que quiere, se siente merecedor de la felicidad y del éxito, y el padre lo puede orientar hacia allá, no necesita un psicólogo para hacerlo, entonces ya es una segunda cosa que el padre puede hacer, mejorar la calidad, la autoestima del niño. Y créeme lo que la autoestima también tiene que ver con el cerebro anterior, con la neocorteza. Este tema me parece genial. La autoestima, el padre debe buscar fortalecer la autoestima, Sí. porque así él va a buscar, así el hijo va a buscar el éxito, y eso que dijo me parece genial. Sí. Vamos a ir un poquito más indagando en el tema. Claro, la autoestima es ese sentido de valor que tú tienes, ¿no? Y que te lleva, por ejemplo, a ser feliz. Entonces, cuando hay mucha gente que le da miedo expresar que tiene éxito, hay gente que le da miedo decir que es feliz. Lo que quiere llegar a ser. Sí, por todos estos problemas de la educación del ego que tenemos desde que nacemos, ¿no? Entonces, de plano, fortalecer la autoestima implica un trabajo que el padre tiene que hacer, la madre tiene que hacer, el abuelo tiene que hacer desde la base. Y lo primero que tiene que hacer el padre o la madre con los niños para fortalecer la autoestima es ayudar a que el chico se conozca, el autoconocimiento. Eso es clave, porque tú no conoces lo que no amas. No amas lo que no conoces, mejor dicho. No amas lo que no conoces. Si tú no te conoces, claro, la gente me va a decir, pero doctor, nadie se conoce totalmente. Pero por supuesto que nadie se conoce totalmente. Pero yo debo conocerme en lo esencial. Por ejemplo, debo conocer qué cosas me gustan, qué cosas me inspiran, cuáles son los valores que tengo, qué tipo de virtudes he desarrollado, pero también tengo que saber qué fobias tengo, qué complejos tengo, a qué le tengo miedo. Ese tipo de cosas tienen que venir de la familia o del profesor querido. Sí, el autoconocimiento, porque solamente quien se conoce alcanza otro nivel que sería el de la autovaloración. O sea, tú no puedes valorar nada que no conozcas. Entonces, claro, tú me invitas a este programa y mi autoestima me permite decir, claro que voy a ir, ¿por qué no? Vamos a hablar de un tema que yo sí lo puedo exponer, pero quizás otra persona invitada va a sentir que se le derrumba el mundo porque su autoestima es floja. ¿Por qué? Porque no se conoce, realmente no está seguro de que puede venir a hablar contigo de este tema. Autoestima, autoconocimiento, autovaloración, autoconcepto, tiene que lograr el niño un autoconcepto positivo de sí mismo. Entonces, mira, cuando yo te miro a ti y te veo, es verdad que fue mi alumno, Leonidas, cuando yo lo veo y yo te veo corporalmente y veo que tú disfrutas lo que haces, que te gusta hacer lo que haces, entonces servir a la gente, que te gusta apoyar a los padres, esa es tu vida, que gracias a Dios la descubriste. Pero no todo el mundo, mi estimado Leonidas, no todo padre de familia, no toda madre de familia ha descubierto aquello que ama.
Y eso sigue siendo un desafío entonces, porque si el padre no descubrió, la madre no descubrió, ¿cómo hace con el hijo? Exactamente, exactamente. ¿Cómo hace con el hijo? Nadie puede dar lo que no tiene. Wow. Entonces, un desafío. Entonces, el trabajar con el ambiente adecuado, el trabajar con la autoestima del niño es más que suficiente para que el padre haga un buen trabajo, ¿no, verdad? Luego viene el tema de las virtudes humanas. Fíjate que primero hablo de virtudes, no de valores. Los valores también los voy a mencionar, las virtudes humanas. ¿Cómo cuáles? A ver, te cuento que los griegos tenían como esencia una palabra clave, la excelencia. Para los que leen la Ilíada y la Odisea o cualquier libro griego, todo joven debería haber leído la Ilíada y la Odisea. Hoy día le piden al ChatGPT que te dé el resumen. Bueno, pues está bien que se lo pidan. Estamos en una época rápida, algo se les va a quedar con el resumen, ¿no? Pero un buen resumen, ¿no? Pero en la Ilíada y la Odisea, Homero habla mucho de las excelencias. Por ejemplo, Aquiles, el del famoso talón de Aquiles, era excelente para correr. Cuando corría parecía que iba encima del piso, flotaba. Pero, por ejemplo, Odiseo, Ulises, era excelente en el arte de defender lo correcto, en el arte de defenderse y de liderar un pueblo, era excelente. Penélope, su mujer, era excelente en lealtad, en compromiso y en solidaridad con su esposo, al que esperó muchos años, porque se fue a la guerra de Troya. Asclepio era excelente salvando gente, era un médico excelente. Y así puedo ir enumerándote todos los personajes que los griegos pintaban de excelente. Para Aristóteles, la excelencia es un deber moral. Entonces, lo que debemos buscar como padres es ayudar a nuestros niños a descubrir esas excelencias que tienen. Porque solamente fortaleciendo las excelencias podemos llegar a ser virtuosos. Lo contrario son los vicios, seríamos viciosos, pero en este caso son virtudes, virtuosos. Las excelencias llevan a lo que tú podrías... Pero ¿para qué los griegos necesitaban ser excelentes? La respuesta es clara, para servir a su pueblo, para servir a su comunidad. Enseñanza, ser excelente para servir. Exactamente, ese era el concepto que Aristóteles rescata en su libro Ética Nicómaco y en otros libros más, que dice, pues, para eso es. Y que hoy podemos decirle a los padres que formar hijos excelentes tiene un enfoque, pero para servir. Correcto. Hoy en día vemos que esa falta de líderes que se vuelvan excelentes para que sirvan bien. Claro, lo que pasa es que la gente no entiende que la ética es rentable. O sea, que la ética no es un concepto abstracto del que se puede simplemente vanagloriar un erudito. No, la ética es rentable en la medida que tú eres una persona correcta. Entonces la gente te respeta más y hasta te pagan mejor porque eres una persona correcta y honorable. Honorable, ¿no? Los corruptos pues se esconden precisamente porque saben que están haciendo mal. En todo caso, los padres deben fortalecer las excelencias, donde la autoestima también entra. Algo que mencionó que creo que también es importante rescatar en este programa y en esta parte final es el tema de estos vicios que hoy vemos. Los que siempre han estado, drogas, pero hoy se ven otro tipo de vicios que se vuelven ya un problema de salud pública. La OMS hace poco habló de los videojuegos, pero las redes sociales también ya estarían entrando en este gran dilema de los vicios y en los jóvenes puntualmente. Muchos algoritmos de redes sociales te provocan una respuesta, pues la dopamina básicamente, que se vuelve a un nivel de adicción. Podemos hablar de este un poquito más para los padres, para saber qué podemos hacer. Bueno, hay dos cosas que los padres deberían saber. Primero, qué compromiso tiene el padre con su hijo para evitar los vicios, con sus hijos. Pero también qué compromiso tiene el padre con el resto de hijos que no son suyos. Aquí hay un problema, porque los padres muchas veces te dicen, ese no es mi problema. No es mi hijo, yo a mi hijo sí lo crío bien, pero a mí qué me importa el que vive al frente, que se drogue, Ese es un grave desconocimiento de lo que es la vida. Yo siempre lo digo, cuando piensas que solo te preocupa tu hijo y es el que lo tienes que educar bien para que no tenga vicios y que no te interesa el otro 98% de los niños de su edad, estás cometiendo un grave error. Porque si bien es cierto que tu hijo va a lograr ser doctor o va a ser ingeniero o pastor o sacerdote o lo que sea, o rector de la universidad, puede lograrlo con tu ayuda y su inteligencia. Sin embargo, ¿has pensado con quién debe trabajar tu hijo?
¿Quién va a controlar su casa? ¿Quién le va a enseñar a sus hijos las primeras letras si los nuestros no quieren ser profesores? ¿Quién va a ser el policía que cuide tu casa? ¿Quién va a ser la persona que lave tu ropa? Porque evidentemente tú no lo vas a poder hacer con tus ocupaciones. No sabemos que nosotros vivimos en un mundo donde la sinergia es una palabra clave. Si no entendemos eso, entonces seguimos ninguneando, perdonen el término que no es muy castizo, seguimos pensando que no es mi problema lo que ocurre en Guayaquil, en el Ecuador, en esta misma hora en que usted está viendo este programa. Si usted pasa por cualquier calle céntrica o no céntrica y mira hacia su izquierda y hacia la derecha, siempre va a haber jóvenes drogándose. Es impresionante, es impresionante. Y usted dice, eso no es mi problema, que ese chico se... ¿Cómo que no es mi problema? Ese chico que se está drogando probablemente sea quien lo asalte y lo mate después de unos días en un semáforo, porque no le da para la droga. Ese mismo chico tendrá que escoger profesión y al final termina de profesor de su hijo, de sus nietos. Es decir, no podemos seguir siendo tan egoístas como para pensar que mi hijo es mi único problema, sino que también yo tengo un compromiso moral con el resto de los hijos de los otros. Que deberíamos funcionar un poco más en equipo, y esa palabra es importante, esa sinergia que debe haber como comunidad y como sociedad. Sí. Hemos perdido un poco el tema, ¿no? Yo recuerdo que de niño veíamos compartir en las calles, ¿no? Los vecinos. Hoy en día, en Navidad salía todo el mundo, corría. Hoy en día cada persona está en su espacio y se ve muy poco de esa sinergia comunitaria, ¿no? Que sería un término importante a rescatar, tener una sinergia comunitaria para enfrentar los males sociales. Sí. Entonces, mira, recapitulando, ¿qué cosas los padres pueden hacer por los hijos? Primero, el ambiente tiene que ser oportuno para que el niño crezca bien. Dos, ahora, los padres solos no lo pueden hacer, necesitan del gobierno, de los alcaldes, de los prefectos y de los presidentes y de los asambleístas. Lastimosamente no dan la talla, ¿no? Entonces tenemos que bajarnos solos como sociedad civil. Lo segundo que mencioné es el tema de la autoestima, ¿no? Fundamental para los padres. Lo tercero es trabajar lo que son excelencias humanas que llevan a las virtudes humanas, ¿no? Y lo cuarto pues serían los valores. Ahora, los valores son tan abstractos que es muy difícil trabajar sobre ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, el respeto, la honestidad, la solidaridad son abstracciones, diría Platón. Existen. Y algunos dirían subjetivos también. Sí, es correcto. Porque para Platón esos eran entelequias, eran ideas, eran abstracciones. Por eso es que Aristóteles se reía de Platón. Decía, no, eso no existe, eso está solo en la mente de Platón. Pero sucede que sí existen, pues, ¿no? En tu mente existen, los valores existen. Lo que pasa es que no puedes ver al señor respeto caminando por la calle, o no puedes ver a la señora honestidad en persona, no puedes ver a la señora, no lo puedes tocar a la solidaridad, porque no son entelequias, no son cosas concretas, ¿no? Entonces Aristóteles hablaba de actitudes humanas, ¿no? Sí. ¿Cómo tú observas un valor si no por una actitud? Si el niño devuelve todo el tiempo lo que se encuentra en el patio del colegio al profesor, lo devuelve. Si el niño trae su trabajo sin copiar, si el niño respeta los horarios de otros, si respeta la pausa para hablar, si pide permiso para ir al baño, tú dices, este niño es honrado, honesto, educado. Si el niño ayuda cada que hay algún problema con su ropita vieja, con lo que pueda ayudar, entonces es solidario. Por lo tanto, no hay manera de trabajar valores si no es a través de modelar las actitudes humanas, de manera que se manifieste eso que la ética llama el carácter. En realidad la ética significa fortalecer el carácter, y el carácter se fortalece a través de los valores y las virtudes humanas. Hombres y mujeres de carácter fuerte son hombres y mujeres cuyos valores y cuyas virtudes están claramente especificadas, tu cerebro las reconoce, las disfruta y las practica. Entonces se puede vivir en una sociedad de valores, se puede aún. Sí, podemos mejorar la sociedad todavía, sí. Tenemos esperanza, Latinoamérica tiene esperanza. Sí, sí hay esperanza porque los valores son inherentes a la conducta humana. O sea, los valores están ahí, siempre estarán ahí, siempre van a estar, pero también los antivalores, todo depende de cómo tú lo vivas, ¿no? Pero los valores no puedes escaparse de eso. Este mismo programa es una demostración de que los valores existen, ¿no? Hay mucho compromiso con la gente, por eso quieres darle lo mejor con la presentación. Eso es un valor, pues, ¿no? Hay el valor del respeto hacia el maestro y hacia el alumno, entonces son valores. O sea, los valores no se pueden excluir de la práctica cotidiana. No se han muerto, simplemente están como que trastocados a veces por la gente.
hay que comunicarlos. Y hay que comunicar. Hay que comunicarlos La y practicar. comunicación es importante. Usted es experto en comunicación, Bueno, su doctorado es en comunicación. En comunicación social. En comunicación social. Sí, sí. Bueno, este ha sido un espacio que hemos tenido junto con el doctor Roberto Briones el día de hoy. Espero que sea un espacio que siga sirviendo para comunicar, para aprender y, como dice nuestro eslogan, aprender de nuevo. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta pronto.